Fíjese que mejor me meto a tratar de no salirme de acá para pensar más de la cuenta. Entonces, mar de cristal y en medio del trono, en medio. Siempre hay que buscar los detalles en la palabra que nos dan un panorama para poder entender un poco más. Está diciendo en medio. Entonces, quiere decir que dentro del trono hay una expansión. Y alrededor, entonces hay una expansión y algo al contorno. Y luego está diciendo, del trono hay 4 seres vivientes. Y estos seres vivientes están llenos de ojos, pero tienen ojos delante, por detrás. Y luego sigue diciendo el otro versículo, también tienen ojos a los lados y tienen ojos por dentro. Según los rabinos, dicen que tienen 100 ojos. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero ellos dicen que ellos ven que tienen, yo no los he contado, ¿verdad? Pero, y ni los he visto. Pero eso es lo que dicen algunos rabinos judíos, ¿verdad? Pero está interesante lo que ellos dicen. Ahora, cuando yo hablo de esta creación, de alguna manera podría decir que es una de las más altas dentro de lo que logro entender. Porque encontramos un escenario muy interesante y voy a ir desgranando poco a poco a la manera que se lee, se escudriña, miramos más cosas y no podemos dejarlas desapercibidas. Bueno, entonces veamos acá que sigue diciendo el versículo 8, los 4 seres, cada uno de ellos los está individualizando. No está diciendo que es una estirpe, ahí los puso individuales. Por ejemplo, podríamos hablar de ángeles y los ángeles podríamos decir que están en un mismo nivel en cuanto a su contextura. Aunque dicen que no tienen alas, otros dicen que sí tienen alas. Ahora Enoc dice que vio ángeles de 6 alas. Y no dice que sean serafines ni que sean querubines, no, que dice ángeles. Pero sea cuantas alas tengan, pues eso ya es parte de su identidad, ¿verdad? En sí lo que son ellos. Entonces, pero podemos identificarlos acá, que en el caso que estamos observando, dice que este tipo de seres tienen 6 alas. Eso está diciendo, déjeme marcarlo antes de entrar ya en sí en forma al tema. Está diciendo que tienen 6 alas. Entonces eso da lugar a comparar con cierto tipo de criaturas que hay de 6 alas. Sin embargo, hay criaturas de 6 alas que son diferentes una de la otra. Y luego dice que estos tienen ojos alrededor y por dentro. Entonces, estamos viendo que con este versículo nos está aclarando de que los ojos no solamente están hacia el frente, podríamos pensar que miran hacia el futuro, podríamos pensar que miran hacia el pasado, los llaman vivientes, algunos piensan que son también vigilantes, pero ¿por qué? ¿Y para qué tienen tantos ojos? Bueno, yo lo único que he visto con muchos ojos son las arañitas, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y para qué? Si uno agarrara una araña, ya la que rara, y si ya lo mira a uno, qué raro, diría, este solo le dieron 2 ojos. Entonces, depende, ¿verdad? Porque diría la especie, no, ellos son raros. Y resulta que hay cantidad de especies y especies gloriosas, porque están
¿quién quisiera estar cerca del trono donde está el Padre? Para empezar, ellos viven ahí. Entonces no son cualquier criatura. Y marcan 4 extremos. Y eso es muy interesante. Están los puntos cardinales, que son 4. Entonces, día y noche no cesan de decir santo, santo, santo. Entonces, nos da a entender que estos seres están dentro de la atmósfera de la adoración. Y cada vez que estos empiezan a presentar su adoración, se postran. El resto de ángeles, millones de ángeles y muchas criaturas se postran. Entonces están muy relacionadas con la atmósfera de la adoración al Padre. Entonces están diciendo, y empiezan a decir también, santo, santo, santo. Bueno, 3 veces santo, dice un canto, ¿verdad? Pero, entonces, luego dice, el Señor Todopoderoso. Y resulta que cuando habla del Señor Todopoderoso, está hablando ya de Cristo. Entonces no solo están adorando al Padre, sino también le rinden atributo, homenaje, honra a Cristo, al Cordero. Ahora, el que era, el que es y el que ha de venir, dice. Y ahí está relacionado con Cristo. Entonces ese tipo de criatura es un tipo de criatura diferente. Nosotros de alguna manera manejamos, entendemos que hay serafines, que hay querubines, y a veces asociamos solo 2 querubines en el arca. Sin embargo, vemos que en la Biblia habla varias veces de querubines. Enoc dice que es un ejército de querubines y un ejército de serafines. Bueno, a saber cuántos son, ¿verdad? Pero como solamente estamos tratando de, como aquel que está tratando de ver dentro del panorama para poder entender, y básicamente cuando se hablan de estas criaturas es un punto de debate de teólogos, porque los tratan de asociar con los serafines, lo tratan de asociar con los querubines, pero son diferentes. Y para empezar, cada uno de ellos es diferente. Entonces es muy interesante por la ubicación donde están, la importancia de relevancia. Me atrevería a decir que sería una de las primeras jerarquías bastante elevadas, según lo que veo. Ahora, fíjese que empezamos a ver que ya cuando empezamos a ver un poco ahí arriba, podemos ver que dice, y hay cordero. Y luego nos empieza a decir que cada esta criatura tiene rostro. A semejanza, no dice que son iguales. Son uno a semejanza de león, otro a semejanza de becerro, otro a semejanza de hombre y otro a semejanza de águila. Ahora, ya cuando ponen su forma y ahora ponerle ojos por todos lados, entonces sería un poco difícil lograr captar el tipo de personas que hay. Ahora, dice seres vivientes. Sin embargo, cuando Dios hizo al hombre, dice, y el hombre vino a ser un ser viviente. Entonces hay muchas criaturas que son vivientes. Nosotros estamos dentro de los seres que tienen vida. Ahora que tenemos a Cristo, somos seres con vida. Fíjese, eso es muy, muy, muy increíble. Y a nosotros nos ofrece Dios, a algunos, meternos a su casa, no en el trono, sino meternos a su casa. Entonces quiere decir que se va a integrar otra especie gloriosa, semejante al Señor Jesús en su gloria, que van a habitar en la casa y se van a incorporar al mundo de seres muy increíbles, al grado que dicen, ¿y quién es esta? Hasta sube la esposa. Y eso lo están diciendo no en la tierra, en los aires. ¿Y quién es esta que sube? No la conocíamos.
pues el Señor se las va a presentar, es la iglesia gloriosa, ¿verdad? Que se va a ir con Él. Entonces viene algo bien maravilloso que va a venir. Ahora, entonces, básicamente, ¿de qué quiero hablarles? Quiero hablarles de los 4 seres vivientes. Fíjense, 4 seres vivientes. Estamos hablando, forma de león, habla del reinado. Forma de becerro, el servicio. Forma de hombre, lo humano. Forma de águila, las alturas. Entonces, son diferentes niveles que Dios mismo, aún con su misma creación, quiero que vea algo. Dios, a través de la vida de muchos hombres, escribió la Biblia, con los detalles de personas, hechos, la manera en que vivían. De alguna manera, Dios está también hablando con la creación que tiene allá. Y la misma creación está hablando de una manifestación gloriosa de Cristo en sus aspectos. Entonces, al hablar de los 4 seres vivientes, nos toca que ver detalles y lograr poner detalles bastante ubicados para poder entender. Entonces dice, Apocalipsis 5, 6, dice Biblia Jerusalén, la segunda versión de la Jerusalén. Entonces vi de pie en medio del trono de los 4 seres vivientes, de los ancianos, a un cordero. Ahora resulta que hay ancianos alrededor. Pero curiosamente los seres vivientes están adentro. Y los ancianos están aún alrededor, fíjese, seres vivientes y a los ancianos y al cordero. Resulta que aquí se amanece, el Señor no se está manifestando como un hombre, se está presentando como el cordero. Y Él es el cordero, el prometido. Pero dice, llegó la representación de un cordero que había sido sacrificado. Ahora, el sacrificio de Cristo va a alcanzar no solo a la creación humana, no que toda la creación gime esperando que nos manifestemos nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos las primicias y luego se hablará este evangelio en los mundos eternos. ¿Cómo irá a ser? Pues hay que ser evangelista para entender cómo va a ser, ¿verdad? Para cuando llegue, y aquí criaturas, hay que irles a hablar, porque el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Y nosotros somos las primicias. Y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Entonces como que va a haber un reciclaje de toda la creación o en parte de la creación. Ahora, dice acá que estos 4 seres vivientes, ahí hay ancianos, ahí hay un cordero como degollado, pero este cordero ya se ve un poco diferente. Este cordero dice que tiene 7 cuernos. Y está hablando del cordero. Y cuando habla de los 7 cuernos también se asemeja a los espíritus. 7 ojos. Ahora, ya cuando vemos a un cordero ya de 7 ojos, usted diría, esto ya está raro. Pero sin embargo es Dios. Entonces, ahí están las multiformes facetas de la manifestación del verbo. Ahora, entonces, 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, dentro de él se evidencian como cuernos, es decir, 7 espíritus. Y si son cuernos, habla de liderazgos. 7 espíritus podría decir, a un nivel de un rango elevado. Son de Dios. Incluso él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y empezó a hablar del movimiento de los espíritus. Entonces, lo que estoy tratando de ver, que hay un escenario donde no solamente se están viendo ahí los seres vivientes, sino que están viendo otro tipo, a otra dimensión de criaturas. Y está involucrada la tierra dentro de esto. Ahora, entonces, estamos viendo que cuando se habla de los seres vivientes,
resulta que pareciera lo que dice Ezequiel, pero Ezequiel dice que no, tiene una forma diferente. Mire, cuando dice acá 4 seres vivientes, está hablando Ezequiel. Y quiero marcar aquí la diferencia, porque está diciendo, fíjese, está diciendo acá, vamos a ver, muy bien, dice Ezequiel 1:5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y su apariencia era de hombre. No dice, aquí su apariencia es diferente. No está hablando, parecieran los mismos, pero no son los mismos. Está diciendo que estos que están acá tienen semejanza de hombre. Entonces está diciendo que estos seres que se están manifestando acá tienen un patrón físico, puedo decir, los humanos, podríamos decir, tienen apariencia de hombre. Y luego está diciendo Ezequiel 10:20, estos eran los mismos seres vivientes debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces, los querubines son majestuosos. Y si usted los ve en el arca, donde de alguna manera se ven y aparecen en varios lados, lo que aparecen es cubriendo el arca, cubriendo cubridores de misterios secretos en el arca de la presencia. Entonces, sin embargo, su semejanza es humana, de hombre, y se parecieran en semejanza humana. Luego Isaías 6:1, y aquí es donde tengo que lograr encajar para marcar la diferencia entre los seres vivientes. Dice Isaías capítulo 6, verso 1, traducción viviente, dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Ahora, curiosamente, está otra vez relacionado el trono. Allá en el otro, en Ezequiel, está relacionado a la gloria de Dios en medio de la gloria de Dios. Cuando se habla de Ezequiel en medio de la gloria de Dios. Y dice acá, vi al Señor sentado majestuoso, en un majestuoso trono. Y el borde de su manto, ¿qué dice? Llenaba el templo. Ahora, que entender su manto estaba, lograr tratar de visualizar, entender cómo era la visión o la experiencia en que se estaba viviendo ahí. Y está diciendo, el verso 2, lo ayudaban, lo asistían, le servían poderosos serafines. Aquí presenta otra creación. Entonces, podemos ver, y cada uno tenía 6 alas. Estamos hablando que son semejantes, pero son en diferente rango, diferente dimensión. Y esos son serafines. Algunos habían encajado, han tratado de decir que estos seres son los del Apocalipsis, pero el apóstol, cuando describe Apocalipsis, el apóstol Juan no dijo quiénes eran, no, que él los describió como seres vivientes y habló de la forma que tenían. Entonces, básicamente, lo que podremos lograr visualizar que son 3 niveles de jerarquía dentro de esa especie, dentro de esa creación que es muy cercana a la presencia de Dios. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies y con 2 volaban. Ahora, también describe que en un momento volaron y dice que temblaron las puertas del templo. Entonces, el tipo de magnitud del tipo de esta creación. Aún dice que el Señor a veces se mueve a través de esto. En esto se desplaza el Señor a veces. De alguna manera quiere decir que pueden, si Dios, ¿a qué velocidad se transporta Dios? ¿Cómo se desplaza Dios? Y dice que en uno de ellos se desplazó Dios para ir a otro lado. Fíjese,
Y eso está entre Génesis y Apocalipsis, pero ahorita nos toca que estudiar. Yo solamente le estoy dando los granos para que usted está eh, interesado, puede indagar y estudiar un poco más. Ahora, fíjese que veamos acá que hay diferentes seres. Y cuando hablamos de seres podemos hablar de dos alas, podemos hablar de estirpes, de femeninas, y ahí nos metemos otro problema, porque fíjese que el asunto es de que si hay estirpes femeninas, de espíritus de mujer, por ejemplo, habla de la reina del cielo, por ejemplo, hablan de la maldad, por ejemplo, habla de la iniquidad en sus funciones caídas, habla de un ejército de mujeres. Y cuando habla de un ejército de mujeres, hay quienes hablan y se transportan a hablar de un grupo, las Amazonas, otra creación de mujer. Pero eso mejor no nos metamos, porque hablar de cosas así está un poquito difícil, porque tenemos que ver dónde estamos agarrados al tratar de hablar de todas estas cosas. Pero como vamos a ir hablando en esta serie de estudios, para ir entendiendo qué es lo que hay un poco más allá y aún más cerca de la presencia de Dios. Ahora, cuando vemos acá, hay cosas muy interesantes. Apocalipsis 4 está diciendo, delante del trono había como un mar de vidrio. El mismo versículo, 4 seres vivientes. Sin embargo, aquí está hablando y diciendo que los que están viendo ahí sí tienen forma. Está diciendo semejante a león, semejante a un becerro. León, becerro, hombre, águila. Y aquí dice nomás nivel hombre. O déjeme pensar un poquito más. Déjeme pensar. Bueno, ya habrían 2 leones. El Señor es el león de la tribu de Judá. ¿Sí o no? Aquí habría otro. Sería un poquito descabellado pensar, decir, ¿y habrán una estirpe de leones así? ¿O una estirpe de becerros? Al menos hay quienes han escrito, y pues como hay base en lo que dicen, de acuerdo a lo que están diciendo, en el caso de Enoch, habla un poquito más cardíaco, porque habla de los niveles estos y habla de los serafines, habla de los querubines, entonces sí vio algo. Fíjese. Ahora, sin embargo, hay algo muy interesante dentro de todo esto, porque en el libro de Enoch, para decirle la base, en el segundo libro de Enoch, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, el segundo libro de Enoch, da bases referente hablando de serafines, querubines, pero habla de los vivientes. Sin embargo, él se atreve a decir algo que es muy interesante, pero voy a ponerle una base bíblica. Y vi una águila volar. ¿Qué decía el águila volar? No decía ay, 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 no, que decía. Decía ay, ay. No, pues usted es boricua, no tiene que decir así. Mire, entonces, decía ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, pero dice de los moradores de la tierra. Ahora resulta que como ese tipo de águila es un tipo de juez. Ahora, se dice, entonces, le puedo decir, entonces hay águilas, dándole esa base, ¿cierto?
Ahora, curiosamente, cuando, cuando se habla de querubines, arcángeles, serafines, lo que estamos viendo, vemos que hay cordero y ahora vemos que hay león, que hay becerro, que hay hombre, que hay águila. Fíjese, pero aquí aparece un águila. Entonces, ya le puedo decir dos veces que hay águila. Fíjese. Sin embargo, cuando se habla de serafines, habla de seres de fuego. Y curiosamente, en este libro de Enoc dice, y vi el décimo cielo. Y habla de un cielo de lo que todo lo que se mueve es fuego. Fuego. Y en medio del fuego mira a todas estas criaturas. Y presenta que también hay águilas. Pero dice una, y vi volar águilas. La gente antigua le tenía el nombre a esta ave y le decían fénix, que hablaba de águilas ángeles. Pero entonces aquí estamos viendo un tipo de águila con alas. Fíjense. Y lo que sí podemos decir, como vamos a estar hablando de varias, después vamos a ponerle solo la lupa a los querubines, a los arcángeles, a cada uno en su función, para ir entendiendo y tener un panorama de lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, viendo ya el panorama acá, podemos decir que lo que están viendo en Apocalipsis capítulo 4 es otro tipo de especie y que hay varios niveles que tienen 6 alas y curiosamente que están relacionados cercanos al trono, porque de ahí los vemos interactuar dentro de lo que dice acá, por ejemplo en Ezequiel, seres vivientes con semejanza de hombre, y lo está relacionando debajo de Dios de Israel junto al río, pero cuando está hablando en este capítulo está hablando de la gloria de Dios, y que en medio de la gloria de Dios habían relámpagos, habían truenos y aún dentro de esos seres habían ese tipo de manifestaciones. Entonces estamos hablando de seres muy cercanos que son adoradores. Nosotros nos estamos acercando y ya estamos en la esfera de los adoradores, pero no nos han colocado en el lugar que nos corresponde porque fuimos creados para la alabanza de su santo nombre. Ya hay criaturas, pero nosotros vamos a ser un tipo de reyes y sacerdotes que nos vamos a incorporar a las dimensiones donde están ese nivel de criaturas. Porque a nosotros, como le decía, nos van a llevar a la casa de Dios. ¿Y cuántos no quieren estar en la casa de Dios? Entonces, para que no se asuste cuando llegue, que no piense que solo usted está, ¿verdad? No, que hay más creación. Dice que, veamos acá, veamos acá, cambio. Entonces, voy acá a otro versículo para tratar 4 seres vivientes. Veámoslos a ellos. 4 seres vivientes, delante y por detrás, ojos alrededor, por dentro, cada uno de ellos, 6 alas, son adoradores. Estoy entresacando porciones de los textos, 2 primeros textos que puse en Apocalipsis, para tratar de ver las evidencias. Y del que era, del que es, hablamos de su relación, que adoran, o sea, adoradores. Ahora, vemos dentro de esto algo interesante, ojos por delante. Bueno, si tienen los ojos adelante, ¿qué diría? Pues están mirando hacia el futuro o están mirando más allá. Entonces, sus características, tienen ojos por detrás, pueden ver el pasado. Como que es un tipo de creación que puede analizar
que puede discernir, puede, hermano, para tener tantos ojos, sí miran bien. Y si se les daña uno, pues tienen el resto de repuesto. Entonces, miran muy bien. Pero usted mire qué tan lindo Dios, aunque son seres bien cercanos, no son la esposa del Cordero. Nosotros que no éramos nada, a nosotros la pequeña creación, nos escoge Dios. Diríamos, a ellos ya no habría que hacerles nada, están bien. Pero tú en medio de tu imperfección, en medio de tus padecimientos, Dios sí oye tu alabanza, tu adoración, porque sabes de que estás peleando, que estás esforzándote y que vas de vuelta a la casa del Padre. Que vamos de vuelta, estamos trabajando. Ahora, estamos viendo entonces que están en los cuatro extremos, al menos esos cuatro, están también tienen ojos alrededor. Ahora, si están a esa dimensión, ¿qué puedo yo ver alrededor? Pues si están hasta arriba y que hay alrededor cielos de los cielos, creaciones, universo, ¿qué pueden ver? Y si tienen los ojos para ver más allá, es porque miran. Entonces su identidad básicamente es decir, mire, si nosotros tuviéramos las manos así entretejidas una con otra, con tela, entonces así se ven las patitas de las ranas. Entre tela, tela y tela, ¿verdad? Entonces seríamos buenos para nadar, ¿verdad? Pero no nos hicieron así. Entonces, son diferentes las creaciones y las criaturas. Ahora, ven el universo, ven lo que está en el trono y tienen gran poder, son poderosos. Leíamos el texto, poderosos. Entonces, criaturas muy poderosas. Vea, si a Satanás lo va a amarrar un ángel, ahora, ¿y qué tal si le mandan un querubín? ¿O qué tal si le mandan un serafín? No, un angelito de esos fisiculturistas de allá del cielo. Viene y lo agarra. Entonces, podemos decir que hay criaturas muy elevadas. Por eso, cuando Dios dice pequeña creación, ¿comparado a qué? Porque si hay pequeño, tiene que haber grande. Pero de lo que no era, nos va a sentar en mesa de príncipes. Entonces viene Dios, está haciendo una obra como que nos, déjeme pensar, como que nosotros éramos algo donde el Señor se deleitó haciéndonos. Hagamos al hombre y lo vamos a hacer a mi semejanza. Pero entonces quiere decir que la semejanza de Dios, aunque no así, ¿verdad? Pero como el Adán, ¿verdad? Semejante. Entonces las otras creaciones no eran semejantes. Y tú, en gran estima a su pequeña creación. Mire, ¿cómo es el amor de Dios que da a su Hijo para rescatar a su pequeña creación como primicia? Le das aplauso fuerte y digo, no, son mi pequeña creación. Entonces, es algo maravilloso. Ahora, ojos por dentro. Ahora, ¿para qué le servirían los ojos a uno adentro? Uno sería no había necesidad de aquellos aparatos que lo meten a uno adentro, ¿verdad? Para tirarlo por dentro, uno solo se tiraría como está por dentro. ¿Verdad? ¿Qué se puede ver uno adentro? Ahora el Señor dice que nosotros nos examinemos por dentro. Entonces necesitamos ojos espirituales. Entonces, este tipo de criatura nos hace ver que pueden ver las intenciones. Y sabe que Dios conoce las intenciones antes de que el hombre obre y premia las intenciones. Entonces, el nivel de estas criaturas está muy, muy interesante. Llenos de ojos, se les permite ver todo lo exterior, ver
actitud, tienen una manera de vigilancia, tienen una manera de discernimiento, pueden observar todo a la vez. Varias cámaras a la vez. Imagínense si nosotros tuviéramos el problema que tuviéramos un par de ojos atrás. Bueno, ¿voy entrando o voy de regreso? Diría uno, ¿verdad? Pero es decir que su percepción, ellos pueden estar conectados a la vez con todo. Entonces, es una creación elevada que puede estar viendo a la vez varias cosas. Ahora, entonces ese tipo de creación nos deja ver varias cosas. Entonces, Apocalipsis 5:11 dice, entonces vi, mirar y oí voces. ¿Y a quiénes estaban viendo? De miles de millones de ángeles. De miles de millones de ángeles alrededor del trono. Y luego miran a los seres vivientes y a los ancianos. Ahora, dice el 19:4, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque se estaban gozando en los juicios, en la justicia de Dios. Entonces, es un nivel cercano al Dios que es digno de toda adoración, de toda exaltación. Pero estamos tratando de poner el foco a los seres vivientes. Ahora, veamos acá. Aquí empieza detalles muy interesantes. Porque cuando habla de los seres vivientes, están de alguna manera dando o representando lo que es el Señor. Él es el león, Él es el becerro, Él es hombre, Él es el águila, Él es Dios. Entonces, estas características nos hacen ver parte de la revelación de los 4 evangelios. Es decir, que por su mismo aspecto y forma, Dios está hablando a través de ellos. Entonces, veamos acá. Mateo 2:2. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿De quién estaba hablando? De Cristo. ¿Y qué representa el león? El reinado. Entonces, básicamente, Mateo, el Evangelio de Mateo, presenta al Señor como el Hijo de David, lo presenta como león y como rey. En eso se enfoca Mateo al describir al Señor. Ve que Él es el rey. Y en el transcurso del Evangelio de Mateo da varias pruebas por qué Él es el rey. Es decir, que Él ve aún que Jesús venía en el linaje de David, y en el linaje de David era alguien que le correspondía el trono. Es decir, que en su linaje Él era el verdadero rey de Israel. Entonces, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, una multitud de sabios del oriente van a rendirle homenaje a un rey. Eso está describiendo Mateo. También nos habla en Mateo 27:37. En la cruz, encima de Jesús había puesto un letrero que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo, en su función ministerial y hablando de parte de Dios, lo que plasma es que Jesús es el rey, que es el hijo de David. Y si se acuerda usted que le decían, aquellos que le decían, Jesús, hijo de David, que decían, ten misericordia de mí. Entonces, estaba encajando en cuanto a lo que se está diciendo acá. Entonces, Lucas 23:42.
Y decía Jesús, al que hay en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces aquí vemos uno de los aspectos de la expresión de lo que está alrededor del trono. Un reinado que está representado, está la representación de lo que es Cristo como rey. Básicamente, de alguna manera usted ya ha oído algo de esto. Sin embargo, viene tras los trasfondos de los seres vivientes. Ahora, en Mateo 11:29 dice, toma mi yugo. ¿A quién se le pone el yugo? Al buey. Aquí empieza a hablar del buey. Curiosamente, dice acá en Isaías 53:2, mi siervo. Cuando se habla de buey, se habla de un servicio de un servidor. Entonces el libro de Marcos, cuando usted le enfoca al libro de Marcos, está enfocando a Jesús el servidor. Él no vino a ser servido, sino él vino a servir. Y el que se considere grande, que sea servidor de los otros. Entonces está presentando el otro ángulo de lo que está alrededor del trono. Aunque él es rey, él también es servidor. ¿Y quién como Jesús? Cuando estaba con sus discípulos y aún estaba por llegar al final del ministerio, de la entrega, se puso toalla, se puso a lavarle los pies a los discípulos, y aún Pedro dice, no, eso no lo puedes hacer conmigo. Entonces le dijo, si no te dejas que yo lo haga, tú no tienes parte conmigo. Ahora, si es así, dijo, aquí mi cabeza, mis manos, lo que quiera. No, solo los pies y las manos, le dijo. Entonces básicamente ahí se presenta como un servidor y luego él habla de que hagamos lo mismo que él hizo. Habla del servicio. Entonces, qué importante la actitud de un servidor. Él es el rey y es el más grande de los servidores. Le da ese aplauso más fuerte a él. Pero el buey es figura también cuando el yugo es figura de humildad, de trabajo. Y lo que dijo el Señor, aparte que se tome el yugo, luego dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. Entonces encontraré descanso para vuestra alma. Entonces, vea, Él nos da ejemplo y aún la misma creación. Entonces, parte de lo que tenemos nosotros que tener es aprender muy bien, eres rey. Sí, el Señor lo ha dicho. Reyes y sacerdotes. Sí, pero como sacerdote, Él es el sumo sacerdote. Pero es uno de los mayores servidores. Y también es uno de los más humildes, el más humilde. Entonces parte de la evidencia como hijos de Dios se debe de evidenciar en nosotros la humildad. Y alcanzarla no es fácil. Es decir que, bueno, dice que lo bofetearon, lo escupieron, lo maltrataron, le arrancaron las barbas y no dijo nada. A nosotros nos apachan el callo y nos dicen algo. Ahora, ¿cómo estaremos todavía? No, pastor, es que todavía usted no sabe cómo voy a terminar yo. Yo voy a terminar en las manos del que perfecciona la obra. Porque, mire, para que uno diga que es humilde, ya, tiene que haber pautas que se evidencien. Y ahora, no, pero es que una cosa que sea humilde, pero es que usted no sabe quién soy yo soy de Harvard. Bueno, ¿y el Señor de dónde es? Y es rey y es Dios. Pero es humilde.
Entonces, Dios nos está hablando a través del contorno de su gloria, características de lo que Él es también. Entonces, mi siervo creció en la presencia del Señor. Tierno brote, verde, pero en tierra seca. El glorioso en medio de una tierra seca. ¿Qué tierra era esta? Esta tierra. Es decir que nuestro hermoso Señor no solamente vino a una tierra seca, sino ni encontró una casa donde habitar. ¿A dónde lo hospedaron? En un pesebre. Y pesebre porque pusieron un poco de monte alrededor para que él naciera. Pero ¿y qué habían ahí? Ovejas, vaquitas, ¿qué habrían ahí? Ahí en medio de los animalitos. Mire, el Señor vino a nacer en el lugar más, pero más inapropiado, así como era tu corazón. Pero ahí para levantarse y crecer. Porque miren, nuestro corazón cómo estaba usted. Ah, no, usted viera que mi corazón no era chiquito, era grandote y lleno de tantas cosas buenas. ¿Será? No, en medio de todo lo que éramos. Pero para nacer ahí también está la humildad. El Señor se hizo tan pequeño, y dentro de lo pequeño aún escogió nuestro corazón. Pero el que no está en nuestro corazón es el que ahora le ha dado vida a nuestro corazón. Le ha dado vida. Bueno, entonces ahí está su función de becerro, de buey. Ahora, hay muchos detalles que hay que hablar, sin embargo no. Entonces, básicamente habla de su sacrificio, su entrega. Tener el yugo es estar ceñido a algo que hay que estar haciendo. Él venía a un plan específico, a cumplirlo. Y lo hizo. Ahora, veamos algo más. Lucas 2:40. Lucas lo presenta como hombre. Y dice, y el niño crecía sano y fuerte. Hermano, los niños ahora no crecen así. Sanos. Y cuando hablo de sanidad, hablo de espíritu y alma y cuerpo. Creció. Y dice que sin pecado. Entonces su desarrollo fue como hombre, semejante al hombre. Se despojó de gloria a nivel humano. Estaba el profeta que dijo que el Señor se haría hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. El verbo se hizo carne. Y luego dice, de niño, ahora póngale el punto, el niño con favor de Dios. Entonces quiere decir que los niños pueden alcanzar el favor de Dios en su temprana edad. Ahí dice que sí. Ahora, lleno de sabiduría, pequeño y lleno de sabiduría. Al menos que lindo, niño bonito, fuerte, sano y inteligente y entregado a Dios. Es un tipo modelo, ¿verdad? Ahora, está hablando a nivel humano. Juan 19:5 habla, entonces Jesús salió con corona de espinas y sobre su cabeza un manto de púrpura puesto. Pilato dijo, ¿cómo lo declaró Pilato? He ahí el hombre.
venía cumpliendo su función de hombre. Venía a redimir al hombre y venía a sustituir al hombre. A quien le tocaba que ser sacrificado era a nosotros por tantos pecados. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces no nos hubieran crucificado a nosotros, verdad, por tanto pecado? ¿Sí o no? Pero Él vino a tomar nuestro lugar. Fíjense, Él es el hombre. Y luego se identifica como el Hijo del hombre. Entonces empieza a hablar en cuanto al otro lado semejante o en la representación de los seres vivientes. Ahora, entonces estamos viendo puntos muy interesantes en cuanto a los ángulos. Juan 20:28 dice, respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando empieza Juan, miren cómo empieza el Evangelio de Juan. ¿Empieza en la tierra o en el cielo? En el principio era Dios. Dice, y el verbo estaba con Dios. ¿Dónde empezó él a hablar? En las alturas. Es el Evangelio del Águila, Juan. Y está hablando de él como Dios. Entonces, luego también dice otro versículo, Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Habla de eso en cuanto a su deidad. Y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. Y da vida eterna. Entonces, Juan se encarga en su carta o en el Evangelio a presentarlo como Dios. Ahora, ¿cuántos acá lo reconocen que Él es rey? Si usted lo reconoce que Él es el león de la tribu de Judá, le da ese aplauso fuerte. Entonces podemos decir, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, está hablando en una identificación de los seres vivientes. En el caso de Mateo, el hijo de David. En el caso de Marcos, el hijo de Abraham. Y cuando se habla de Abraham, se habla de fe, el hijo de la promesa. Y dice también que nosotros somos hijos de Abraham. Fíjese. Ahora, Lucas presenta como el hijo de Adán. Es decir, él es el postrer Adán. Ahora, en Juan lo presenta como Dios. Él es Dios. Ahora, en la faceta lo presenta en el caso de Mateo. Está hablando acá y está hablando Mateo que él es león, que él es el león. Y está hablando del ser viviente, básicamente en cuanto a su representación, está hablando del reinado. Él es rey. Está hablando Marcos de que él es servidor, representando al becerro. Habla de siervo. Mire, si a alguien le dice siervo, le dicen siervo, y no hace nada, ¿siervo de qué es? Ah, dígame siervo, dice, ay Dios, pues si no hace nada. Mira, para que a alguien le digan siervo es porque está sirviendo. Ahora, Él sí vino a servirnos. Le da ese aplauso, él es el verdadero siervo. Entonces, Él es hombre, un verdadero hombre, su identidad. Ahora, cuando habla de hombre, está hablando de su función a nivel hombre. Sin embargo, vemos en la representación del ser que es un adorador. Entonces,
Vemos esto hablando Lucas y en el caso de Juan, Juan está diciendo, no, este tiene la fase de águila. Es la fase de águila. Está hablando, Él es Dios. Lo de Él es la altura. Él es Dios. Entonces, básicamente, está hablando de la faceta de águila. Ahora, básicamente, de alguna manera, Dios pone y nos da a conocer los simbolismos para que nosotros tengamos un panorama de lo que está alrededor del trono. Entonces, alrededor del trono está el reinado, alrededor del trono está el servicio, alrededor del trono está la faceta de un humano, un hombre, y alrededor del trono está lo alto y lo sublime, Dios. Ahora, bueno, ¿qué bendición tan alta tienen estos seres? Que los hayan puesto hasta ese nivel. ¿Cuál será su historia? Pues no nos la dicen a nosotros. ¿Cuál fue su principio? Tampoco nos lo cuentan. Ahora, eso es parte de la escuela ya en la eternidad. Porque todavía vamos a seguir aprendiendo. Hay muchas cosas que solo el Señor las deja ver. Pero dice la Biblia, la eternidad va a servir para que conozcamos a Dios. Y luego vamos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, que todavía nos toca ya seguir aprendiendo, seguir en la escuela del Padre. Aprendiendo las cosas que están. Imagínense así como al principio cuando estaba Abraham con la familia, los suyos, y les contaba cosas de Dios. Ahora, algún día nosotros vamos a estar donde el Padre nos va a hablar. Si somos hijos, el Padre nos va a hablar. Habremos de conocer lo que es de la tierra y nos tocará tener el tiempo para conocerlo de lo que es de la eternidad. Pero solo el hecho, he soñado esto. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Le voy a invitar que se ponga de pie. Dios es más grande de lo que podemos nosotros digerir, comprender. A estas criaturas los hizo en su diferente forma, pero están identificados como los 4 seres vivientes. Hay algo interesante ahí, no dice hijos. ¿Sabe usted que Dios no había llamado hijos a nadie? Específicamente a nivel tierra, pero a nosotros nos ha dado el privilegio de llegar, eso lo dice el Evangelio de Juan. Mirad cuán grande amor os ha dado Dios, para que lleguemos a ser hijos de Dios. Y eso somos, dice él. Entonces, nuestra perseverancia no es en vano. La Biblia dice que por las mismas cosas creadas podemos conocerlo. Él se puede ver por lo que ha creado. Él es el creador eterno. Y si es Padre eterno, es decir, que ha venido creando en una eternidad. Más bien, las edades de Dios se cuentan de eternidad en eternidad. Ayos, de ayos, de ayos. Es decir, los días del Señor son las eternidades. Nos cuesta entenderlo. Sin embargo, que nuestro corazón ponga nuestra fe en Dios es porque Dios mismo también nos permitió poner una fe en nosotros para que seamos salvos. En parte conocemos y no conocemos todo, pero en lo que ya conocemos sabemos que Dios es grande y que su misericordia es maravillosa,
Cristo mismo dice, de los que tú me diste, ninguno se ha perdido. Entonces, la salvación no depende del hombre, sino depende de Cristo. Los hombres somos temporales y si somos servidores, sencillamente servidores nada más. Pero el dueño de la creación es Él. Básicamente, Él es tu creador. Nos creó. Y luego dice, aunque tus principios sean insignificantes, tu final será un final glorioso. Y no habla a nivel de la tierra, habla a nivel de los mismos ambientes celestiales a donde nos va a llevar. Sencillamente, démosle gracia al que vive. Él es el que crea los seres vivientes. Pero luego la Biblia dice, al que vive, al que es, al que viene. A Él sea la gloria. Hay creaciones de creaciones que también alaban, que también adoran. Pero nosotros estamos en una tierra que es un probatorio temporal para salir aprobados. Que logremos nosotros vivir para Él y dar testimonio de haberle agradado. Eso hizo Enoc, dio testimonio de agradar a Dios y por eso Dios se lo llevó. Que nosotros con nuestra vida, como Enoc, demos testimonio. Enoc caminó muchos años sin Dios. Sin embargo, luego dice, y Enoc caminó 300 años con Dios. Sí, hubieron varios que no vivían con Dios, hasta que un día se definió totalmente para vivir para Él. Por eso la invitación es que vivamos para Él. Él es el Dios de los vivos, de los vivientes, de las creaciones. Él es Dios, es Rey, es Señor, es siervo. Con sus manos en alto, dele gracias, gracias Padre, porque aunque no entendemos muchas cosas, sí lo podemos ver de que tú eres maravilloso. Y nos das la oportunidad, al grado que dijo un hombre, ¿y qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que de él te acuerdes? Pero en medio de esta creación humana va a salir la iglesia novia. En medio de esta creación humana van a salir las primicias. Viene una abundancia y en medio de la abundancia viene una cosecha, y en medio de la cosecha vienen primicias que serán los primeros frutos tomados por Dios. Padre mío, gracias. Concédenos la gracia para entender y digerir tu palabra, Señor, para tratar de ubicarnos y entender. Oramos porque tú nos reveles, nos muestres, nos ilumines, nos des sabiduría. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor maravilloso. Si lo cantamos, criaturas alrededor del trono, y un día los hijos de Dios viviendo en la casa del Padre.